Muy buenos días, el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Aunque todavía nos resulta imposible congregarnos debido a las circunstancias, les recuerdo que gracias a Dios estamos teniendo nuestras reuniones habituales en la semana mediante el app Zoom, que nos permite hacer videoconferencias, ¿verdad? Así que, amados, aun cuando no tengamos la oportunidad todavía de estar juntos, y esperamos que muy pronto así sea, porque realmente extrañamos nuestras reuniones, extrañamos verles a todos y poder compartir con todos y cada uno de ustedes, les estamos invitando a que usted participe los miércoles a las 7:30 en nuestro tiempo de oración a través de videoconferencia, los viernes a las 7 en las células. Y este próximo sábado 25 a las 6 de la tarde será la reunión de matrimonios. Así que también estamos invitando a todos los matrimonios que puedan participar a que se animen y lo hagan, ¿verdad? Si usted no lo estaba haciendo, pues bueno, esta es una buena oportunidad para compartir este tiempo. Damos gracias a Dios porque Él nos permite llegar nuevamente hasta ustedes y esperamos que muy pronto ya podamos estar congregados para adorar juntos a nuestro Dios y poder verles, saludarles, abrazarles a todos, ¿verdad? El día de hoy vamos a volver a nuestra predicación de la serie de Romanos, en Romanos capítulo 9, versos 14 al 24. Y en la porción que vamos a ver a partir de hoy, y va a tomarnos 2 semanas, va a ser esta semana y la semana próxima, va desde Romanos 9 del 14 al 24 y nos habla sobre la soberanía de Dios en la salvación, la soberanía de Dios en la salvación. Así que ese va a ser el título del mensaje de hoy. Y me gustaría que antes de comenzar a exponer la Escritura, tuviéramos un momento de oración pidiéndole a Dios que Él nos dé su dirección y su bendición. Oremos. Amado Dios, te damos gloria, honra, porque tú eres santo, santo, santo. No hay nadie como tú, Señor. Señor, y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de tu gracia para poder estar en comunión contigo. Necesitamos, Señor, que tú nos laves a diario, nos limpies de nuestros pecados y nos perdones, Señor, que nos santifiques. Como tú dijiste, Señor, santifícanos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así que venimos a tu palabra en busca del consuelo, del consejo y de la dirección, Señor, y que a través de ella tú nos santifiques y nos moldes más a tu imagen, Señor. Te damos gracias por esta bendita palabra en la cual tú te has revelado, Señor. Y rogamos que en esta mañana, al venir a ella, nos alimentes espiritualmente, Señor. Calmes nuestra sed espiritual, nos sacies, nos llenes de tu presencia. Y que, Señor, ella redunde en bendición y nos santifique, Señor, que es el propósito para el cual tú lo has dado, para transformarnos, para darnos vida espiritual y para que nuestra vida sea transformada para tu gloria, Señor. Te damos gracias por tu paciencia, por tu misericordia y venimos ante ti, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, quien es nuestro Señor y Salvador. Y te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amados, creo que la mejor introducción al mensaje del día de hoy en Romanos 9, 14 al 24 está en los versos 6 al 13. Romanos 9, 6 al 13, que fueron los textos que vimos en las exposiciones anteriores. El apóstol Pablo dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré a ti y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido,
ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea, estos versos, amados hermanos, nos hablan que Dios lleva a cabo su gran propósito de salvación por medio de la elección. Dios lleva a cabo su gran propósito de salvación por medio de la elección. Dios elige soberanamente a aquellos que serán herederos de su promesa de salvación. Ese pasaje que leímos nos dice que Dios escogió a Isaac y a Jacob, pero que Él pasó por alto a Ismael y a Esaú. E inmediatamente que escuchamos esto, el hombre natural se revela y inmediatamente dice, esto no es justo, no es justo. ¿Por qué? Si Dios actúa así, entonces Dios no es justo. Y esa es la posición que Pablo quiere enfrentar en este pasaje, anticipando las objeciones, los cuestionamientos que un posible oponente tendría a sus enseñanzas. El apóstol Pablo mismo hace las preguntas difíciles, las preguntas incómodas, y luego él explica los argumentos en defensa de la doctrina de la elección. Así que esto es algo que ya lo hemos visto hacer anteriormente. El apóstol Pablo mismo hace las preguntas y él mismo nos da la respuesta, ¿verdad? Y en Romanos 9, 14 a 24, el apóstol Pablo va a responder dos preguntas que frecuentemente hacen aquellos que cuestionan la soberanía de Dios en la salvación. Y aquí vamos a ver, en estos versos, por tanto, las dos respuestas a quienes cuestionan la soberanía de Dios en la salvación. ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, encontramos la respuesta a la primera pregunta en los versos 14 al 18, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y la segunda pregunta, la respuesta a la segunda pregunta está en los versos 19 al 24. Vamos a ver la respuesta a la primera pregunta que está en los versos 14 al 18. Comenzando con el verso 14, el apóstol Pablo comienza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Recuerden los versos que acabamos de leer en la introducción, ¿verdad? Donde la Escritura dice que Dios escogió a Isaac y no a Ismael, a Jacob y no a Esaú. Y la pregunta que Pablo está haciendo aquí ¿es Dios injusto por escoger a unos y pasar por alto a otros? ¿Es Dios injusto cuando Él escoge a unos para salvación y pasa por alto a otros? El apóstol Pablo responde utilizando la expresión negativa más enfática en el griego, me genoito, que significa en ninguna manera. La idea es claramente impensable. La respuesta es de ningún modo. No, no y mil veces no. Porque como nos dice el salmista y como dice la Escritura en muchos pasajes, en Deuteronomio capítulo 32, verso 4, se nos dice que Él es, hablando de Dios, la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. O sea, lo que está diciendo aquí es que Dios no hace nada contrario a su naturaleza. Él es justo y recto por naturaleza. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es recto y Él mismo es la norma de rectitud. Él es la norma final de lo que es recto según sus propias palabras. El Señor dijo en Isaías 45, 19, y en este caso estoy usando la Biblia de las Américas como referencia porque me parece que es una mejor traducción que la Biblia
Reina Valera, dice: yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. O sea, a lo largo de la Biblia se nos presenta a Dios como un juez justo. Un juez justo. De hecho, cuando Dios iba a juzgar a Sodoma y Gomorra, Abraham apela al carácter justo de Dios cuando él dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Está en Génesis 18, 25. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham estaba convencido de que Dios es justo. Y como dijo ahorita, el salmista también declara, dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. Eso está en el Salmo 11, 7. Y se nos dice también que Dios es juez justo, Salmo 7, 11. Y que Él juzgará al mundo con justicia, Salmo 96, 13. O sea, todos los salmos, toda la escritura está llena de pasajes que nos demuestran, defienden la justicia de Dios. El hecho de que Dios es justo y la norma de justicia. No es que solamente sea justo, sino que Dios es el estándar, la norma de justicia. Solamente es justo aquello que Dios dice que es justo. Así que la Biblia evidencia que Dios es justo en sus acciones, aunque nosotros no podamos entender lo que Él está haciendo. O sea, muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo y quizás a nosotros, a nuestros ojos, nos pueda parecer algo injusto. Pero lo cierto es que usted y yo, como seres finitos, no tenemos toda la información que Dios tiene y no tenemos ni idea de las razones por las cuales Dios está haciendo lo que está haciendo. ¿Ok? Pero tenemos que entender que si somos creyentes, tenemos que aprender a confiar en el hecho de que Dios es justo, santo, amor y todos los demás atributos que en Él son perfecciones y por tanto su justicia es perfecta. Su justicia es santa. Él no hace nada indebido, porque como dice el doctor J. Montgomery Boyce, si hubiera injusticia en Dios, el universo se desmoronaría. Imagínense ustedes un Dios que es todopoderoso y que fuera injusto y que fuera de esa manera, actuara de manera incoherente con su carácter. Ahora, a continuación, el apóstol Pablo nos explica no solamente el hecho de que Dios es justo, Pablo estaba convencido de que Dios era justo, sino que él nos explica cómo la justicia de Dios se manifiesta tanto al perdonar como al castigar a los pecadores. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cómo la justicia de Dios se manifiesta tanto al castigar como al perdonar. Y vamos a ver cómo la justicia de Dios se manifiesta al perdonar en los versos 15 al 16. Versos 15 al 16. Escucha bien estas palabras porque estoy seguro de que muchas personas tienen problemas con esto, ¿verdad? Fíjense, pues a Moisés dice, o sea, Pablo está usando aquí las escrituras del Antiguo Testamento. Nos damos cuenta enseguida que cuando Pablo quería argumentar sobre algo, él no lo hacía usando la lógica o solamente y la filosofía. Pablo usaba las escrituras. Pablo hacía una exégesis bíblica, iba a la palabra de Dios. ¿Ok? Esa era su manera de defender sus argumentos. Y digo esto porque hace unos días atrás me gusta escuchar, cuando estoy estudiando y preparándome para un mensaje, me gusta escuchar lo que dicen, obviamente, muchos expositores diferentes. Y escuché un pastor, y es profesor de un seminario bautista, que en sus palabras, y voy a citarlo directamente ahí, dice que él estaba tratando de descalvinizar estos textos. O sea, para él, la idea de que Dios elige soberanamente y que Dios predestina es una doctrina calvinista. ¿Ok? Pero toda la argumentación que usó fue filosófica. No hizo un análisis hermenéutico. ¿Bien? Ahora, mi punto no es atacar a nadie. Mi punto es simplemente, yo quiero que usted escuche la Escritura y que usted
analice la Escritura y que usted llegue a sus propias convicciones por usted mismo, no por lo que digo yo o por lo que dice ninguna otra persona. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí. Pablo dice, pues a Moisés dice, sabemos que Moisés es el autor de los 5 primeros libros de la Escritura, ¿verdad? Lo que se conoce como la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Fíjense lo que dice Dios a Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Eso significa que Dios se compadece de todos por igual? ¿Que Dios tiene misericordia de todos? ¿Es eso lo que está diciendo? Pablo está citando aquí directamente un texto del Antiguo Testamento que indica de una manera clara y absoluta que Dios es soberano y que Él elige a aquellos que serán salvos. El pasaje utilizado por Pablo aquí es Éxodo 33, 19. Éxodo 33, 19, donde la Escritura dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Ok? Ahora, les recuerdo una vez más lo que acabamos de ver. Les recuerdo que el Señor declara, la Escritura nos declara que el Señor es recto, Él es justo, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en Isaías 45, 19. El Señor es justo y recto, ¿ok? Y está en Deuteronomio 33, 32, 4 también. O sea, y lo que estamos viendo aquí, el Señor mismo, Dios mismo, en este verso, está declarando su libertad soberana a la hora de otorgar misericordia. Él está diciendo, yo soy el Señor y yo le doy misericordia a quien yo quiera darle misericordia. O sea, está expresando su libertad plena, absoluta, soberana, de otorgar misericordia a su discreción. Como dice Thomas Schneider afirma que la cita de Éxodo 33, 19 representa un principio porque describe la naturaleza misma de Dios. La forma en que actúa característicamente en libertad soberana al mostrar misericordia y también al retenerla. Ahora, para entender estas palabras, creo que lo mejor que podemos hacer es analizar el texto en su contexto, porque si lo ponemos así, no vamos a entender realmente el alcance de lo que se está diciendo aquí. Recordemos que cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley en el Antiguo Testamento, y recordemos que como él se demoraba, él estuvo por varios días allí, el pueblo de Israel se impacientó y decidió construir y adorar un becerro de oro. Eso está en Éxodo capítulo 31 hasta el capítulo 32, ¿verdad? Y en respuesta a esa gran apostasía, la ira de Dios se encendió contra Israel y ese día 3,000 judíos fueron exterminados. 3,000 personas murieron. Pero en ese momento se nos dice que Moisés intercedió y le pidió al Señor que Él perdonara al pueblo de Israel y que Él estaba dispuesto incluso a dar su propia vida por ellos. Moisés le dice, ráeme del libro, o sea, quítame también la vida junto con ellos. Así que Moisés le pide que perdone a su pueblo y también le pide que resida con su pueblo, que su presencia esté entre su pueblo. Eso está en Éxodo 32 al 34. ¿Sabe? Ante la petición de Moisés, el Señor accede y Moisés nuevamente ora pidiéndole que le permita a él ver su gloria. Éxodo 33, 18.
Porque de esa manera, al ver la bondad de Dios, él se aseguraría de que Yahweh no ha retirado su presencia de en medio de su pueblo. Moisés no quería continuar sin la bendición de Dios, sin la presencia de Dios. Ahora, lo que quiero que usted entienda es que Dios hubiera sido perfectamente justo si Él hubiera escogido aniquilar a todos los israelitas que participaron en la idolatría. O sea, Dios hubiera sido perfectamente justo si todos hubieran sido aniquilados ese día. El hecho de que Él perdonó a una gran mayoría y que continuó guiándolos y proviéndoles y protegiéndoles fue un acto de pura misericordia, de pura gracia. Y el punto que está haciendo aquí el apóstol Pablo, y que quiero que usted entienda y que yo también debo entender, es que debido a que todos los hombres somos pecadores, y eso está claro en la Escritura, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. O sea, todos somos culpables. ¿Culpables de qué? Culpables de quebrantar las leyes de Dios. Culpables de quebrantar los mandamientos de Dios. Es por eso que todos, sin excepción, usted, yo y cada ser humano, merecemos el infierno y no el cielo. Merecemos la condenación y no la salvación. Y eso significa que ninguna persona es tratada injustamente si Dios decide condenarla. Si Dios nos condena, Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. El alma que pecare, esa morirá. Bien. Si Dios aplicara su justicia, Él no podría hacer menos que enviarnos a todos que al infierno. Si Dios aplicara su justicia, Él tendría que enviarnos a todos al infierno. Ese sería un acto de justicia divina. Su misericordia hacia cualquier persona es, por lo tanto, un acto de pura gracia, de pura compasión. Ahora, ¿qué es el punto que Pablo está tratando de hacer aquí? ¿Qué es lo que Pablo quiere que usted y yo entendamos? ¿Cómo responde esta enseñanza del apóstol Pablo a la objeción, al cuestionamiento de que Dios es injusto cuando Él escoge a uno y cuando pasa por alto a otro? Pablo apela en primer lugar a la libertad soberana de Dios. Dios es el creador y Dios es absolutamente libre. Él puede hacer lo que Él quiera con su creación. Él es soberano y Él es libre. Él es absolutamente libre de hacer como Él le plazca. ¿Ok? Y lo segundo que quiere que entendamos es que la justicia de Dios se manifiesta al revelar su gloria, tanto al salvar como al juzgar. Y esa es la parte que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender. El punto que Pablo quiere que entendamos es que ningún ser humano, ni usted, ni yo, ni ningún otro, merece su misericordia. No la merecemos. Y no hay nada que podamos hacer para ganarla. ¿Ok? En otras palabras, lo sorprendente para Pablo no es que Dios pasó por alto a Ismael y a Esaú, sino que Dios eligió a Isaac y a Jacob, ya que ninguno de ellos lo merecía. Así que ese fue un acto de pura misericordia basado en la gracia de Dios. La pregunta que surge entonces en la mente del hombre natural es, y en la mente de muchos creyentes también, lamentablemente, ¿acaso Dios no debería otorgarnos a todos su misericordia por igual? ¿Acaso Dios no debería otorgarnos a todos misericordia por igual? La respuesta de Dios está en este verso. Dios dice que Él otorga misericordia a quien Él determina. Que el otorgar su misericordia
Es su prerrogativa soberana. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. O sea, la base de la decisión está en Él mismo. No en ti, no en mí. Amado, y si esa explicación no te satisface, debo decirte que Dios está satisfecho con su explicación. Y que Él sigue siendo soberano. Y que Él está en el trono en los cielos. Y que tú estás aquí en la tierra. ¿Ok? Y si tú estás diciendo, Dios no es justo, y tú estás demandando justicia de parte de Dios, si tú quieres que Dios sea justo, recuerda que si Dios aplica su justicia, hoy mismo tú irías al infierno. Si Dios aplicara su justicia, entonces tú, yo y todo ser humano que hemos pecado, no iríamos al cielo, iríamos directamente al infierno. Por tanto, lo que tenemos que pedirle a Dios es misericordia y no que ejerza su justicia. Verso 16 lo aclara muy bien. Continúa diciendo el apóstol Pablo, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Fíjense, ya en el verso 11 se había dejado claro que la base de la elección y el llamamiento de Dios no son las obras humanas. Porque ahí se dice que cuando Dios escogió y Dios rechazó o pasó por alto, lo hizo antes de que nacieran y no habían hecho ni aún, ni bien, ni mal. Y ahora está diciendo aquí que esa elección no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que es el que tiene misericordia. Así que ya se ha dejado claro que la base de la elección y el llamado de Dios no son las obras humanas. Cuando la iglesia romana dice que tú tienes que hacer buenas obras para alcanzar tu salvación, te está diciendo algo que es contrario a la Escritura. Pablo está enfatizando en estos versos que la salvación, nuestra salvación, no se inicia por elección humana. ¿Por qué razón? Ya vimos ahorita, todos somos pecadores. Y en Romanos capítulo 3, versos 10 en adelante, el apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, nosotros pensamos, somos buenos por naturaleza, pero Jesús dijo, no hay bueno ni uno, solamente Dios. ¿Ok? No hay justo ni aún uno, dice aquí en Romanos 3. Por tanto, tus obras más justas, las obras más justas que tú haces, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Ok? No hay justo ni a uno, no hay quien entienda. Y después dice, no hay quien busque a Dios. O sea, un pecador por sí mismo nunca buscaría al Dios verdadero. El hecho de que las personas piensan que ellos aceptan a Cristo, esa es una enseñanza falsa. Tú no puedes aceptar a Cristo. De hecho, lo que el hombre hace después de pecar es lo mismo que hizo Adán, esconderse de la presencia del Dios verdadero, porque un pecador nunca podría estar en la presencia de un Dios que es perfectamente santo. Yo quiero que tú comprendas algo. La Escritura dice que no existe libre albedrío. No estoy diciendo que las personas no tengamos responsabilidad y que no tomemos decisiones, pero lo que las personas llaman libre albedrío, con referencia a la naturaleza del hombre, implicaría que el hombre es neutro y que puede tomar decisiones basadas en el bien o en el mal, pero la Escritura dice que el hombre está esclavizado por el pecado, o sea, está depravado, está corrupto por naturaleza. Jesús dijo que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las malas acciones. El hombre, el corazón nuestro estaba depravado y que es incapaz de creer sin el poder de Dios. Es incapaz de buscar a Dios y creer sin que haya una intervención divina. Esta es una enseñanza clara en el Nuevo Testamento, amado hermano. Si leyéramos el Nuevo Testamento sin el prejuicio de lo que muchas veces se nos ha enseñado y lo hiciéramos honestamente, nos daríamos cuenta de que hay muchos pasajes que enseñan la elección
y la predestinación. El Señor mismo, nuestro Señor Jesús, enseñó la soberanía de Dios en la elección para salvación cuando Él dijo, Juan 6:44, Jesús está hablando aquí. Y Jesús dice, ninguno puede venir a mí. O sea, nadie puede venir a mí. ¿Sabes? Si tú no vas a Jesús, si tú no vas a Cristo, no eres salvo, porque la salvación consiste en ir a Cristo. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venid a mí, yo soy la resurrección de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para ser salvos tenemos que ir a Cristo. Cristo es el camino al Padre. Cristo es el único camino de salvación, el único mediador entre Dios y los hombres. Y Jesús dice, nadie, fíjense, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. O sea, está diciendo, aquellos que van a venir a mí son aquellos que el Padre los trae. Empieza con la elección soberana de Dios. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. ¿Ok? Y en Juan 6:65 él dice, Juan 6:65, es Jesús quien está hablando aquí, hermano. No es Pablo, no es Pedro, es el mismo Señor de la gloria. Dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, decir que yo puedo ir a Jesús por mí mismo es contradecir las enseñanzas del mismo Señor. Cuando un pecador dice, no, yo fui el que busqué a Dios, yo acepté a Cristo, está contradiciendo las enseñanzas que Cristo dio. Está yendo en contra de lo que el Señor mismo enseñó. Juan nos presenta la responsabilidad humana y la soberanía divina en la salvación. Y esta es la parte difícil de entender, amados hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios es soberano en la elección y que el hombre es responsable en responder a Dios. Y esa es la parte que nos cuesta trabajo y que nunca vamos a poder reconciliar mientras estemos en este mundo porque nuestras mentes finitas no lo entienden. En Juan 1, 2 y 13, el apóstol Juan dice, mas a todos los que le recibieron, esa es la responsabilidad humana. Para que una persona sea salvo tiene que recibir la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. ¿Ok? Dice, más a todos los que les recibieron, a los que creen, ese es el otro punto, tienes que creer. ¿En quién? En su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado en el cielo en el cual los hombres podamos ser salvos. El nombre de Jesús, al cual Dios ha declarado Señor y juez de toda la tierra. ¿Ok? Así que a los que reciben, a los que creen en el nombre de Jesús, el Padre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los adopta, los recibe en su familia de fe. Pero veamos lo que dice el verso 13. Los cuales no son, fíjense, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién los hace nacer? ¿Quién es quien nos hace nacer? Es Dios. No es tu decisión, no es mi decisión, no es mi voluntad humana. Es Dios el que nos hace nacer de nuevo. La regeneración es un acto soberano de Dios. Es una obra sobrenatural. Recuerda las palabras de Jesús a Nicodemo, Juan 3. Tienes que nacer de lo alto o nacer de nuevo. Ese es el término que usa allí. Nacer de nuevo o nacer de lo alto. ¿Cómo se hace eso? Pregunta Nicodemo. Jesús le dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel nacido del Espíritu. No hay pasos, simplemente es una obra soberana de Dios, es una obra sobrenatural. Billy Graham escribió un libro, Pasos para nacer de nuevo. Jesús nunca dio pasos para nacer de nuevo. Él dejó claro que el nacer de nuevo es algo que solamente Dios puede hacer. Así que en última instancia, amado hermano, no es la voluntad del hombre la que produce la salvación, sino que es la voluntad de Dios, según el verso 13. Ahora, después de explicarnos cómo la justicia de Dios se manifiesta al perdonar, porque si alguien es perdonado es por la gracia y la misericordia de Dios, porque en realidad todos merecíamos estar condenados. Bien.
Ahora vamos a examinar cómo se manifiesta al castigar a los pecadores. Cómo se manifiesta la justicia de Dios al castigar a los pecadores. Verso 17 dice, porque la Escritura, ¿lo ve ahí? Nuevamente el apóstol Pablo, ¿a dónde recurre? No a la filosofía del mundo, no a las enseñanzas del mundo, recurre a las Escrituras, ¿verdad? Dice, porque la Escritura dice a Faraón. Y ahora, note que en este pasaje Pablo nuevamente utiliza dos personajes. Utilizó primero a Moisés y ahora está utilizando a Faraón. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pablo recurre nuevamente a un pasaje del Antiguo Testamento y cita aquí Éxodo capítulo 9, verso 16. Para comprender la enseñanza, nuevamente tenemos que entenderla en el contexto. En el contexto. Recuerden, Israel estaba cautivo en Egipto, Dios manda a Moisés, Dios llama a Moisés ante la zarza y lo comisiona y lo envía para que él sacara a Israel de la esclavitud de Egipto y lo llevara a la tierra prometida. ¿Ok? Moisés llega, anuncia el mensaje a Faraón y Faraón se endurece y Dios empieza a enviar plagas. En este pasaje de Éxodo 9:16, ya Dios había enviado 6 plagas sobre Egipto. ¿Por qué razón? Porque se nos dice que el Faraón no quería darle la libertad al pueblo de Israel. ¿Ok? Eso está en Éxodo 7 al 9. Ahora, entre la sexta y la séptima plaga, Dios le dice a Moisés que él fuera ante Faraón y le dijera precisamente esas palabras. Por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fíjense, vamos a ver lo que está diciendo el texto. Primero, note que Dios dice, te he levantado. Te he levantado. Es la traducción del verbo griego exegeiro, de ek, fuera, y egeiro, que significa levantar. Y lo que significa ahí es levantar a una persona a una posición de autoridad, ¿ok? A una posición pública. Y lo que está diciéndonos aquí, la Escritura, es que la aparición de Faraón en la historia fue determinada por la voluntad soberana de Dios. Fue Dios quien puso a Faraón en ese contexto, en ese lugar, a reinar sobre Egipto. Y esto está claro en la Escritura en muchos pasajes, amado hermano. Quizás a usted y a mí nos cueste mucho entender este tipo de enseñanza. Pero la Biblia nos enseña de principio a fin, amado hermano, que Dios es soberano. Dios está en control de su creación. Dios está en control de su redención. Dios está en control de todo. Dios está en control de todo lo que se mueve en este universo, de cada partícula. Dios está en control de la vida humana, de lo que sucede aún en el reino de los hombres. Es Dios quien coloca a las personas en posición de autoridad. Vea Daniel capítulo 2, verso 21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y en Romanos capítulo 13 dice que es Dios quien pone las autoridades y que no hay ninguna autoridad que no esté ahí si Dios no lo quiere. Dios está en control de lo que ocurre en este mundo. Dios está en control. Aunque, como afirma el doctor John MacArthur, y aquí quiero que usted entienda, y esta es la parte difícil de entender para nosotros porque como dije, Dios es soberano, los hombres somos responsables y tomamos decisiones. Como dice el doctor John MacArthur, Faraón asumió que ciertamente dentro de su propio reino todo lo que él dijo e hizo fue por su propia libre elección para servir a sus propios propósitos humanos. Pero el Señor dejó en claro a través de Moisés que Faraón fue divinamente levantado para servir a un propósito divino.
un propósito del cual el faraón ni siquiera estaba consciente. O sea, aquí vemos los dos, el elemento de la soberanía divina y el elemento de la responsabilidad humana. El faraón pensaba que lo que estaba haciendo era porque él era poderoso y que él podía hacer todo lo que le diera la gana. Sin embargo, se nos dice que todo lo que el faraón estaba haciendo, Dios lo había incluido en su plan y que él estaba usando a faraón para cumplir sus propósitos. Y eso demuestra que Dios es soberano. Dios es soberano sobre Satanás, eso lo vemos en el libro de Job. Y Dios es soberano sobre los reyes, eso lo vemos en este contexto. Ahora, ¿para qué fue que Dios lo puso? Fíjense que Dios le dice, te he levantado para mostrar en ti mi poder. O sea, lo que está diciendo es que el Señor de la historia puso a Faraón en aquella posición de autoridad para demostrar su poder divino, que es infinitamente superior al de cualquier hombre. Infinitamente superior al de cualquier hombre. Ahora, ese poder se hizo evidente en todas las plagas, pero especialmente se hizo evidente en la Pascua. En la Pascua, cuando Israel fue redimido de la esclavitud y Dios lo sacó con mano fuerte de Egipto después de que los primogénitos de Egipto murieran. Y luego vimos cómo en el Mar Rojo, cuando el faraón endureció nuevamente su corazón y decidió perseguir a Israel, él y su ejército fueron aniquilados, en tanto que el pueblo de Israel pasó en seco por medio del mar, porque Dios dividió las aguas. Ahora, aquella liberación física de Israel de la esclavitud humana presagiaba la liberación espiritual del pecado que Cristo traería a todos aquellos que confían en Él. La Escritura nos dice que Cristo es nuestra Pascua, 1 Corintios 5, 7. ¿Ok? Ahora, aquel poderoso acto de Dios al libertar a el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto demostró dos verdades irrefutables. Dos verdades irrefutables. Como nos dice Pablo a continuación, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Ok? O sea, de manera que de quien quiere tiene misericordia. Dios tiene misericordia de aquellos de quien Él quiere. Y a quien quiere endurecer, endurece. ¿Ok? Elección y reprobación nuevamente. Y ahora lo que Pablo está haciendo aquí, amado hermano, es usando a Faraón y también a Moisés de alguna manera como ilustración. Recordemos que Moisés fue judío y que el Faraón era un gentil. Sin embargo, la Biblia nos enseña que ambos eran pecadores. Recordemos que Moisés no era mejor que Faraón. De hecho, la Escritura nos dice que Moisés asesinó a un egipcio en Éxodo capítulo 2, versos 11 y 12. O sea, Moisés fue un asesino. Bien. Tenemos que ver en el contexto. Hubo un cambio en la vida de Moisés después de su encuentro con el Señor. Pero antes de su encuentro con el Señor, antes de que él fuera redimido, Moisés era un pecador como lo somos todos. Así que tanto Moisés como Faraón eran pecadores y ambos merecían recibir la ira de Dios y el castigo eterno de Dios. Sin embargo, la Biblia evidencia que Dios le concedió misericordia a Moisés, mientras que Faraón recibió el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad soberana de Dios. Y la historia de Faraón es una de las más conocidas. Y él tipifica o ejemplifica muy bien esta enseñanza del apóstol Pablo. Fíjense que dice, al que quiere endurecer. El término endurecer utilizado ahí, del griego esclerunei específicamente, significa endurecer. Y metafóricamente significa volver obstinado, volver terco. Y esto aquí, o sea, el faraón es usado como una ilustración en este pasaje.
Si usted lee la Escritura, se va a dar cuenta que se nos dice que al principio el faraón endureció tercamente su corazón. Él mismo endureció su corazón. ¿Cuándo? Cuando Dios le declaró su palabra por medio de Moisés. Y se le dio oportunidad de arrepentirse. Pero en cambio, Faraón resistió a Dios y endureció su corazón. Lo vemos en Éxodo 8:15, en Éxodo 8:32, en Éxodo 9:34. O sea, Faraón endureció su corazón. Él endureció su propio corazón. Y toda esa rebelión contra Dios vino como resultado de su propia depravación. Es la misma rebelión que hay en el corazón de todo pecador. Somos rebeldes, dice la Biblia, que carne y sangre están en enemistad con Dios. En enemistad con Dios. Éramos enemigos de Dios. De hecho, escucha las palabras de Faraón en Éxodo 9:27, cuando estaba teniendo lugar una de las plagas. Éxodo 9:27 dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, he pecado esta vez. Jehová es justo. Está hablando el mismo Faraón. Jehová es justo. Y yo y mi pueblo somos impíos. ¡Wow! ¡Wow! Sin embargo, esa profesión de fe era falsa. No era genuina. Y tan pronto como Moisés intercedió y la plaga de granizo terminó, se nos dice que el corazón de Faraón se endureció nuevamente. Y la Biblia nos dice que después de haber ejercido una gran paciencia con él, vino el endurecimiento judicial de parte de Dios. O sea, la paciencia de Dios había llegado a su límite y su juicio era inminente. Cuando se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón, y eso está en Éxodo 9:12, Éxodo 10:1, Éxodo 10:20, Éxodo 10:27, dice que Dios mismo después endureció el corazón de Faraón. Ahora, esto no significa que Dios creó activamente la incredulidad o algún otro mal en el corazón de Faraón. Recordemos que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Lo que esto significa es que Dios retiró toda la influencia divina que normalmente actuaba como restricción al pecado y que Dios permitió que el malvado corazón de Faraón persiguiera su pecado hasta el final. ¿Ok? Debido a la incredulidad normal o natural y voluntaria de Faraón, Dios lo condenó. Así que Dios está condenando, Dios condenó a Faraón porque él merecía el castigo, porque él era un pecador rebelde que estaba en constante rebeldía hacia Dios, que blasfemó a Dios y que se opuso a la voluntad de Dios. Dios le envió palabra profética a través de Moisés y vez tras vez él se negó a escuchar la palabra de Dios y aún viendo todos los milagros, aún viendo todas las señales, aún viendo todo lo que Dios estaba haciendo, él endureció su corazón una y otra vez y blasfemó el nombre de Dios. Así que Faraón no recibió más que su justo juicio, lo que sus actos, sus hechos merecían. Y eso es lo que Dios hace con todo pecador que es enviado al castigo eterno. Juzga el corazón de los rebeldes. Así que estos versos, amados hermanos, evidencian que Dios es justo tanto al mostrar misericordia y perdonar a algunos, como al castigar a otros, y que de cualquier manera Dios será glorificado. De cualquier manera, Él recibirá gloria en cada uno de nosotros. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Tu palabra es clara. Tu palabra es clara, Señor, y tú nos enseñas que tú eres soberano. Y que, Señor, nosotros somos pecadores que nos rebelamos contra ti. Y que lejos de someternos y humillarnos ante ti, somos como el fariseo que oraba consigo mismo diciendo: yo no soy como los otros hombres, yo no soy pecador, yo soy justo, yo hago obras de caridad, yo ayudo a los demás.
Señor, esa es nuestra posición muchas veces. Queremos ganar el cielo por nuestras propias obras. Queremos ser más justos que tú. Queremos demostrar que nosotros somos mejores que tú. Señor, ayúdanos a reconocer como el publicano. Somos pecadores, Señor. Sé propicio a mí, pecador. No hay nada que yo pueda hacer. Señor, en mí no hay nada bueno que ofrecerte. En mí no hay nada que merezca tu misericordia. Pero ten misericordia de mí, Señor. Esa debe ser nuestra actitud. Esa debe ser la manera en que nosotros reconozcamos que tú eres santo, que tú eres justo, que tú eres divino y que nosotros somos pecadores, que nosotros somos injustos y que nosotros somos tu creación, Señor, tus criaturas, y que no merecemos nada. Pero, Señor, clamamos a ti por misericordia en esta mañana y pedimos, Señor, que si alguien que está escuchando esto no te conoce, pueda entender que la salvación es tu plan, es tu propósito, y que tú, Señor, en tu misericordia, enviaste a tu Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido, que eres tú el que nos busca, que eres tú el que nos llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo, y que el corazón contrito y humillado es el que tú no desprecias, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad y a no hacer de ninguna manera, a no sentirnos orgullosos de nosotros mismos y a no pensar que de alguna manera nosotros merecemos la salvación. Pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos fallado ante ti y que no hemos reconocido estas verdades. Y pedimos, Señor, que en esta mañana tú recibas la gloria y te damos gracias por tu misericordia, por tu paciencia. Y oramos todo esto en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén.